seguimos continuando con la planificación que está en el aula. Hoy vamos a ver sistema nervioso autónomo, que constituye el primer tema a evaluar en el segundo parcial. Sorry. Voy a ponerlo aquí para verlos todos. Okay. El sistema nervioso autónomo, pues es un tema bastante complicado para mí en la parte práctica, porque pues no hay mucho que ver. Entonces es realmente igual que la sustancia reticular, es un tema bastante teórico. La sustancia reticular solamente podemos observarla o imaginar que están los núcleos ahí en el tallo encefálico. De resto es más fisiología y funciones. Bueno, el sistema nervioso autónomo es así. ¿Qué órganos podemos disecar del sistema nervioso? A nivel del sistema nervioso central, pues ya los vimos, que son los núcleos. Y en la parte periférica solamente vamos a encontrar los ganglios de la cadena paracervical simpática y los ganglios, obviamente, de la parte simpática. Y pues los nervios y los plexos. Tomando en cuenta que tanto en la parte abdominal y pélvica, estos plexos no solamente tienen fibras simpáticas y parasimpáticas, sino que también tienen fibras somáticas y normalmente van a inervar las vísceras o acompañan a las arterias. Entonces, el trayecto de los nervios parasimpáticos van junto con las arterias. Entonces, si ustedes conocen... Doctora, una pregunta. Al menos, aún no está proyectando nada, ¿no? No, estoy solamente hablando. Pues casi. Disculpe. No, ya. Era la introducción. Entonces, es que de eso tengo láminas. Era solamente para que se ubicaran. Entonces, sí, porque yo estoy asumiendo que ustedes ya vieron anato, entonces pues ustedes ya manejan la irrigación de todos los órganos intraabdominales y pues uno no se detiene en eso. Ustedes saben qué irriga el tronco celíaco, que irriga el tronco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿cierto? No nos detenemos en eso. O les pregunto, Banchón, ¿por qué mira para un lado? ¿Qué irriga el tronco celíaco? ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Eran 3 ramas. No, vamos bien, pues. Eso es bastante, que se acuerde que eran 3 ramas. Sí. ¿Qué inerva el tronco celíaco? Hay uno que era la hepática común, si mal no recuerdo. Ajá. Es el que va hacia la derecha. La gástrica izquierda. Ajá, y le falta una. La esplénica. Muy bien. Esas son las 3 del tronco celíaco. Y a través de esas 3 ramas, entonces, va a inervar básicamente todos los órganos de la parte abdominal superior. Entonces, irriga todo lo que es estómago, primera y segunda porción de duodeno, la segunda porción de duodeno, páncreas, hígado, vaso. ¿Ok? Luego está la mesentérica superior, que va a irrigar todo lo que es colon. Obviamente también va a colaborar con la irrigación del páncreas y parte del estómago, hasta la mitad del colon transverso. De ahí en adelante sigue la mesentérica inferior, que irriga el resto del colon, sigmoide, recto, ano y hasta ahí. Que las vísceras pélvicas salen directamente de la hipogástrica o ilíaca interna, que pues es la rama del terminal de la aorta. Ok. Entonces, es eso en cuanto al trayecto. Entonces va a estar relacionado. Y si ustedes pues tienen idea, pues ahí se van los nervios parasimpáticos y simpáticos, se van junto con las arterias que irrigan las vísceras abdominales. Ahora sí voy a compartir. No sé qué voy a compartir. Esto. Ok. Entonces, porque hablamos del sistema nervioso autónomo, si hay un sistema, esa es la clasificación funcional.
hasta ahora, hasta lo que hemos visto de cerebelo, es la clasificación anatómica. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Pero entramos, por eso esto es más fisiológico, esta es la clasificación funcional del sistema nervioso. Y una parte es el autónomo. Entonces, si este es el autónomo, ¿el otro cuál es? Calderón. Sí, dígame, dijo que el sistema nervioso autónomo, ¿y qué más? No. Estoy diciendo, la clasificación del sistema nervioso. Sí. Siempre habíamos dicho, o lo que hemos visto hasta ahora, la clasificación topográfica o anatómica, como quieran decirle, es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y así hemos estado trabajando las estructuras. Pero esta es la clasificación funcional del sistema nervioso. Se clasifica en autónomo y... Somático. ¿Ah? Somático. Somático, ok. ¿El somático de qué se encarga? De las funciones voluntarias. Funciones voluntarias es el sistema de relación. Entonces también va a inervar en lo que es visión, audición, músculo esquelético. Y el sistema visceral es entonces lo contrario. Es el sistema, si el somático es el de relación, me hace relacionar con el medio externo. El sistema visceral, al contrario, es el encargado de mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entonces, es el encargado de mantener la homeostasis dentro de todo el cuerpo, junto, obviamente, con otro sistema. ¿Con cuál sistema? Calderón, y ya no le pregunto más hoy. Me imagino que con el endocrino. ¿Con él? Endocrino. Con el sistema endocrino, con el sistema hormonal. Entonces, esos son los dos sistemas que son los encargados de mantener el equilibrio del medio interno. Obviamente, ellos hacen uso, para mantener el equilibrio, hacen uso del sistema cardiovascular, el sistema urinario, que hay por los líquidos, entran, salen los electrolitos y la cosa. Pero bueno, esa es la función principal. Entonces, esa es la gran diferencia entre el sistema somático y el sistema visceral. Uno es de relación y otro es de equilibrio interno. El sistema visceral, a su vez, lo vamos a dividir, o tiene fibras motoras, que son las propiamente dicho autónomas, porque nosotros generalmente no hablamos de visceral, sino siempre nos vamos al sistema autónomo. Pero este sistema visceral también tiene fibras sensitivas, y las fibras sensitivas son las que se van a encargar principalmente de los reflejos viscerales, obviamente. Entonces, las fibras motoras autonómicas van a inervar el músculo liso y el músculo estriado, que es un músculo especial, porque es autónomo también. Por eso no lo inerva el somático. Y estas fibras motoras autonómicas son las que se dividen en fibras simpáticas, fibras parasimpáticas y fibras, porque yo siempre me equivoco escribiendo sistemas. El sistema entérico, ¿ok? El sistema entérico, pues, es el sistema que va a inervar lo que son las vísceras de todo el sistema digestivo. Entonces, esa es la división para que ustedes se ubiquen cuando hablamos de sistema autónomo, pues es parte del sistema visceral. Siempre como que dejamos de lado a la división entérica y a las fibras sensitivas. Muñoz, las principales diferencias que usted conoce entre el sistema autónomo y somático, según lo que hemos hablado. Que uno se va a basar en movimientos voluntarios y el otro en movimientos involuntarios. Ah, bueno. Ya, ahí está, ya llegó. Entonces, obviamente, debido a que unas son voluntarias e involuntarias, pues está el tipo de fibra que inerva cada uno. ¿Qué más? Otra sería, bueno, las fibras mielinizadas en unos solo excitan y otros inhiben. ¿Cuáles solamente excitan?
El somático Ajá. excita y el autónomo inhibe. Bueno, los músculos ya los puso. Y eso ya no me acuerdo. Esto es importante porque las fibras del sistema autónomo siempre antes de inervar el órgano tienen un ganglio. Por lo tanto, siempre tenemos dos neuronas. La primera, que es la neurona que va a dar la famosa fibra preganglionar, viene el ganglio y después la segunda neurona que está en ese ganglio da la famosa fibra postganglionar. En cambio, en el somático sale la fibra del hasta anterior, independientemente de las neuronas que tenga hacia arriba, y de ahí ininterrumpidamente sale hasta el órgano que va a inervar. ¿Okay? En el sistema autónomo no, en el sistema autónomo, en ese trayecto de salir del central hasta el órgano, siempre hay un ganglio. Y por eso siempre hablamos de fibras preganglionares y postganglionares. Cuando van a inervar los músculos, la diferencia de que obviamente el autónomo inerva es músculo liso, no forman placas neuromusculares, en cambio el somático pues sí forma su placa neuromuscular. De acuerdo a lo que usted estaba diciendo de la función que es excitatoria o inhibitoria, el autónomo tiene las dos funciones, inhibe y excita. Generalmente son antagónicas una función con otra entre el simpático y parasimpático para mantener el equilibrio. En cambio, el somático generalmente excita los músculos que inervan. Y en cuanto al neurotransmisor, pues en el autónomo o es acetilcolina o es noradrenalina. En cambio, en el somático siempre es acetilcolina. Esto cuando estamos hablando de la inervación muscular, ¿ok? Obviamente, a nivel central se le manejan otros neurotransmisores, pero a nivel de cuando inerva las fibras musculares. Entonces, en el autónomo puede ser acetilcolina de adrenalina y en el somático siempre es. Doctora, no la escucho. No sé si son problemas míos o qué mismo. No, se escucha. No, doctora, no la escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Entonces son los audífonos. Déjenme cambiar de puerto. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí. Sí. Claro, porque esto no se... Ok. Aprovechar que estamos solos. Déjenme entonces colocarme más cerca a la computadora. Ok, Banchón. Explíqueme a mí y a todo el barrio que nos está escuchando para qué este esquema. ¿Qué representa esto? Eso representa que la fibra o sea, la unión que va a haber entre el receptor con el neurotransmisor. Bueno, también está el neurotransmisor, Banchón. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, doctora. ¿Ah? Doctora. Sí. Ya que le había bajado el volumen a estas cosas. Ok, Banchón, dígame. Bueno, ahí vemos lo que es el sistema autónomo, la cual se va a dividir en simpático y en parasimpático. Ajá, pero el esquema, Entonces, ¿para qué es? el esquema. O sea, va a estar la unión, pues, de la fibra con, o sea, esta la unión, pues, el receptor, de las neuronas, la unión de las neuronas. Banchón, has dicho un poco de cosas y no has dicho nada. O sea, es la unión neuronal. Esta es la primera neurona. Entonces, esta fibra, ¿cómo se llama? Eso es el axón. Ajá, ¿y cómo se llama esta fibra? Si esta es la primera neurona. Entonces, Preganglionar. claro, porque este señor que está aquí, es el ganglio. Y es el mismo señor que está aquí, que es el ganglio. Entonces, la diferencia es, en el simpático, la preganglionar es corta. A diferencia del parasimpático, esta igual su primera neurona, esta es su segunda neurona, la preganglionar es larga. La posganglionar, entonces, en el simpático es larga y en el parasimpático es corta. ¿Sí? Para eso es el esquema, para que vean la diferencia de las fibras preganglionares y posganglionares en el simpático y en el parasimpático. Aparte de eso, pues también están hablando de los neurotransmisores. En el simpático, el neurotransmisor en las fibras preganglionares es acetilcolina. En el parasimpático también, así que no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa? En el simpático, las fibras postganglionares puede ser acetilcolina o puede ser noradrenalina. Generalmente es noradrenalina. Sí, generalmente es noradrenalina. En cambio, en el señor parasimpático sigue siendo acetilcolina. Acetilcolina en la pre, acetilcolina en la post. Y en el simpático, acetilcolina, noradrenalina. Entonces, esa es una de las principales diferencias de las fibras de los sistemas. Ok. No, adelante. Okay. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso autónomo? ¿Qué vamos a encontrar como estructura? Desde el control más superior, que obviamente está en el sistema nervioso central, hasta las fibras. Entonces vamos a encontrar centros autónomos. ¿Dónde se encuentran esos centros autónomos? Los principales centros autónomos se encuentran a nivel del diencéfalo, en el tronco encefálico y en la médula espinal. Es decir, los centros autónomos están a nivel del sistema nervioso central, anatómicamente. De ahí salen las raíces, forman nervios que van a estar en los ganglios y van a formar parte de los plexos. Los plexos en el sistema visceral están formados tanto por fibras simpáticas como por fibras parasimpáticas. El sistema simpático, entonces, ¿dónde están los centros autónomos? Del simpático a nivel del diencéfalo y del parasimpático a nivel del tronco encefálico y tanto el simpático como el parasimpático también tiene centros autónomos a nivel de la médula espinal. ¿Ok? Entonces, ahí están ubicados anatómicamente los centros del sistema nervioso
visceral. El sistema simpático, a lo largo a nivel paravertebral, va a formar lo que se llama el tronco simpático. El tronco simpático está formado por una hilera de ganglios simpáticos que los vamos a dividir en tronco simpático cervical, tronco simpático torácico, tronco simpático lumbar, y esos troncos van a ir a las fibras que salen de los troncos y que salen de los ganglios van a ir a los plexos celíacos, al hipogástrico superior y al hipogástrico inferior. ¿Para qué? Para inervar las vísceras. Recuerden que el sistema nervioso autónomo principalmente va a inervar todo lo que es vísceras, tanto del tórax como de la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. El sistema nervioso parasimpático, vamos a dividir sus núcleos principales, sus centros autónomos, en craneal y sacro. Por eso se denomina, algunos autores lo denominan como cráneo sacro. A nivel craneal se refiere al tallo encefálico, que forman parte de los núcleos que ya vimos cuando vimos los pares craneales. Del nervio oculomotor, el intermedio, el glosofaringio y el nervio vago. Esto es un resumen de lo que ya hablamos. Entonces vamos con los centros autónomos y empezamos con el parasimpático. Todo el mundo empieza con el simpático, pero a mí me cae bien el parasimpático. Aparte que los centros autónomos ya los conocemos a nivel craneal, entonces están los centros autonómicos a nivel del tallo encefálico y a nivel de la médula espinal. Entonces, en el tallo encefálico, de abajo hacia arriba, está el núcleo dorsal del vago. Acuérdense que el vago tiene 3 núcleos, el dorsal del vago que es visceral, el motor del vago que forma parte del ambiguo y el sensitivo que forma parte del solitario. El único que les propio de él es el dorsal del vago que forma parte del sistema parasimpático. Si seguimos subiendo, vamos a encontrar el núcleo salivar inferior que va a ir con el glosofaringio. O sea, las fibras parasimpáticas se van con el nervio glosofaringio. Luego tenemos el salivar superior y el lagrimal, que esas fibras se van a ir con el séptimo par facial, el séptimo par, que es el facial. Y en la parte del mesencéfalo, allá arriba, vamos a encontrar el núcleo visceral del tercer par craneal, el oculomotor, que es el núcleo de Geiger-Webb. Ya que faltó la parte de acá, pues. Y los otros núcleos están en la parte de la médula espinal, en la región sacra. Entonces, por eso es cráneo sacro. Los núcleos están a nivel de cráneo y al nivel sacro. Ahí está la primera neurona. La segunda neurona la vamos a encontrar en sus respectivos ganglios. Como dijimos que las fibras del parasimpático eran largas, los ganglios se van a encontrar cerca de el órgano que va a inervar. Vamos a ver si aquí los puse de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ok, de arriba para abajo. Entonces, las fibras que salen del tercer par craneal, como ustedes ya bien saben, salen con el par craneal. ¿Y para dónde van o dónde está el ganglio? El ganglio es el ganglio ciliar. Y de ahí salen las fibras parasimpáticas para inervar los músculos de la pupila y los músculos ciliares largos y cortos para la acomodación del cristalino. Luego viene el señor ganglio pterigopalatino, que las fibras vienen con el facial, que va a inervar a la glándula lagrimal y pues a las otras glándulas de la cavidad nasal. Y aquí está el señor ganglio pterigopalatino, que está en la fosa pterigopalatina, es decir, en la prófisis pterigoide, en la parte anterior de la apófisis pterigoide del esfenoides, y el palatino por delante, es la fosa pterigopalatina. Ahí está el ganglio pterigopalatino. Luego tenemos el ganglio submandibular. Estas dos fibras ya saben que viajan con el facial, entonces tenemos el ganglio submandibular acá, cerca de las dos glándulas que inervan, que es la submaxilar y la sublingual. Y por último tenemos el ganglio óptico, que las fibras que van hacia este ganglio salen con el hipogloso, y es la que las fibras postganglionares van a
a inervar pues a la parótida, que es la última glándula salival que nos falta ahí. Y bueno, ahí tenemos los ganglios de la parte craneal. Pero nos faltan los ganglios, ¿dónde están los ganglios de la parte sacra? Entonces, las fibras salen y los ganglios de las vísceras que van a inervar, que es la mitad del colon y los órganos pélvicos, vejiga, gónadas, tanto femeninas como masculinas, los ganglios se van a encontrar cerca de la pared de los ganglios que va a inervar. No tienen nombres especiales. ¿Ok? Ahora ellos forman nervios y van a formar los plexos, y los plexos van a salir a inervar, y el ganglio está aquí cerca de los órganos. A excepción, obviamente, del señor vago, que como saben, él se baja, forma un plexo a nivel del esófago, y bajando por el tórax da las fibras parasimpáticas para el corazón, para los pulmones, para el mismo esófago, y a nivel sus ramas, o sea, él va a terminar aquí a nivel del estómago, que se va a voltear, el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior, y va a terminar en tronco celíaco e inervando todo, dándole la inervación parasimpática a través de las fibras del ganglio celíaco a todas las fibras abdominales. Este es el resumen de lo que les dije. Y el simpático, ¿dónde tienen los centros autónomos? Dijimos que los superiores están en el diencéfalo, a través de los núcleos hipotalámicos, talámicos y a nivel corticales. Es decir, el hipotálamo, tálamo y la corteza van a regular los centros autónomos que están a nivel de la médula espinal. ¿Dónde se encuentran a nivel de la médula espinal? Ya yo le pregunté a todos estos señores. Rosero, ¿qué le dice Pikachu? ¿Dónde encuentran los centros autónomos simpáticos a nivel de la médula espinal? Sí, lo escucho. Bien, fuerte y claro. Ok, estamos con los centros autónomos del simpático. Dijimos que los centros autónomos del parasimpático están a nivel del tallo encefálico y a nivel del sacro. Pero los centros simpáticos tienen un centro superior, que es o el hipotálamo o el tálamo o a nivel cortical, que van a controlar a los centros autónomos a nivel de la médula espinal. ¿En qué segmento de la médula espinal, cuando estudiamos la configuración de la médula, están esos núcleos donde está la primera neurona, en este caso, del sistema simpático? Exactamente. ¿Hasta dónde? Hasta la T12. Entonces, por eso este sistema también se llama torácico. El parasimpático es cráneo sacro y el simpático es torácico. Como dijimos que el simpático, la fibra preganglionar es corta, que va a salir, el recorrido es corto y ahí está el ganglio. Y ahí está el ganglio porque forma esta cadena, que es la cadena o el tronco simpático, que sigue el cervical, torácico, lumbar, sacro. Entonces, fíjense, los núcleos solamente están a nivel torácico, desde T1 a T12, pero los ganglios hay cervicales, torácicos, lumbares, sacros, coxígeos y el intermedio. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Ubicar anatómicamente dónde están. Entonces, aquí está la médula espinal, el asta posterior con su ganglio, pero este es el ganglio del nervio espinal, que es sensitivo. Entonces, la información va así. Y tenemos la raíz
anterior, que es la que sale, ¿sí?, a formar el nervio espinal como tal. Entonces, el nervio espinal a este nivel tiene fibras sensitivas y tiene fibras motoras. Bueno, el ganglio parasimpático lo tenemos aquí. Entonces, las fibras parasimpáticas que se originan generalmente aquí, dijimos que era una asta intermedia, que era que la parte torácica se ve, va a salir, y como va a salir, pues sale por el asta anterior, y aquí se va a dirigir hacia su señor ganglio. Y aquí se va a devolver y se va con el nervio espinal. Pero esa es la única vía que toman las fibras simpáticas. Cajó. Mientras yo borro, usted piense la pregunta que le hice. Disculpe, doctora, no la escuché bien. Las fibras que le dibujé, ahora se las voy a... Las fibras simpáticas que se originan acá, salen, y como salen, obviamente salen por la raíz anterior, acompañando la fibra motora del nervio raquídeo, salen, pero su ganglio está aquí, o sea, su segunda neurona está acá, ¿sí? Porque es simpático, porque la preganglionar es corta. Y va a hacer sinapsis con su fibra, por su ganglio. Ya se me olvidó qué fue lo que le pregunté. Ajá, esa es la única vía, entonces forma la rama comunicante blanco, porque es mielinizada, y cuando sale esta desmielinizada, o sea, la fibra postganglionar es desmielinizada, entonces forma el ramo comunicante gris y sigue con el nervio raquídeo. Entonces la pregunta es, ¿siempre toman la misma vía? Cajó. Sí. Sí, ok. Aisprúa. ¿Siempre toman la misma vía? No. No. Entonces, ¿qué vías O tiene? sea, es que hay algunas vías, las que son, las que se origen, las que ascienden y descienden, las que se origen con el nervio espinal, y las que son, o sea, las que se origen pero no directamente hacen sinapsis con el postganglionar. Ajá. Aquí está, pues. Esa es la respuesta. Entonces, básicamente son 3 vías que toma las fibras preganglionares que salen a nivel del segmento torácico. La primera vía. Aquí está el cuerpo neuronal, en el asta lateral, sale con las fibras, ¿cierto? Forma, yo se las puse negra para que se acuerden que es el ramo comunicante gris, porque está melanizado, y llegan al ganglio. Aquí, la cosa verde es el ganglio. Llegan ahí y sale su segunda neurona, que es postganglionar, que sería esta. Y esta es la fibra que acompaña al nervio. Entonces, a este nivel, el nervio tiene fibras sensitivas, fibras motoras y fibras simpáticas. ¿A dónde va o qué inerva estas señoras fibras simpáticas que se van con el nervio raquídeo, Aisprúa? Si siempre hablamos que el simpático, Se dirige a las vísceras efectoras, o sea, al músculo de los pelos, la parte glandular. Ajá, ¿y qué más? Porque el nervio raquídeo puede elevar sensibilidad y va a inervar los músculos esqueléticos voluntarios. El simpático va a inervar qué músculo liso hay a nivel de la piel, porque se va básicamente con los dermatomas. Va a inervar el músculo piloerector
y la musculatura lisa, parece que es lisa, de las arterias que inervan la piel. Un detalle. Segundo detalle, solamente está inervado por el simpático. A la piel no llegan fibras parasimpáticas. ¿Qué es lo que produce? Vasoconstricción, piloerección, secreción de las glándulas sudoríparas, es decir, la sudoración. Me falta una. Ah, ese es otro lado. Ok, entonces esa es la primera vía. Se va con las fibras del nervio raquídeo. ¿Cuál es la otra? Las fibras que no hacen sinapsis en el ganglio. ¿Por qué? Porque tienen otros ganglios más interesantes con que hacer sinapsis. Entonces, pues, esta fibra es un poquito más larga. No, vamos a colocarla rosada. Entonces, ¿qué van a hacer? Hay otra vía que sale, obviamente, tiene el mismo camino, el ramo comunicante grisí, pero llega e ignora al ganglio y asciende. ¿Quién hace esto? Las ramas comunicantes o las células que están a nivel del primero y segundo segmento torácico. Entonces siguen hacia al tronco cervical. Ahorita vemos qué hacen el tronco cervical. Y esto también lo puede hacer a nivel de las últimas lumbares, que no haga sinapsis, entonces no sube, sino que baja, ¿ok? Y forma los nervios esplágnicos. Que sería realmente esa la que está representada aquí. Y va a encontrar los ganglios, forma parte de los plexos, y va a encontrar el ganglio cerca de la víscera que va a inervar. Y pues aquí se cumple que su fibra postganglionar es bastante corta. Las que suben, las que bajan y las que forman los nervios. Ya vamos a borrar todo esto. Ay. Aquí estaba. Ok. Porque ellas van a hacer sinapsis en estos señores. Entonces, las que no hacen sinapsis aquí, suben y hacen sinapsis con los ganglios de la cadena cervical. Y las últimas de GT6 aproximadamente bajan, pasan por el ganglio y van a hacer sinapsis. Van a formar parte de los plexos celíacos, mesentérico superior e inferior y van a hacer sinapsis al final con los órganos y forman los nervios esplágnicos. Okay. Vamos con las fibras que suben. Las fibras que suben a nivel de T1 y T2 salen por su rama comunicante gris, pasan el ganglio superior e inferior y llegan al superior. Aquí dice estrellado porque generalmente están en la parte laterocervical del cuello en relación con el paquete cardiovascular. El último, el inferior, generalmente se funciona con el primer torácico y es lo que forman el llamado ganglio estrellado. Ok, pero las neuronas que nacen de T1 y T2 y T1, principalmente T2, suben y hacen sinapsis con el ganglio superior. Este señor va a formar aquí un plexo a nivel de la arteria carótida y se va a ir con las fibras de la carótida externa, que la interna no da fibras a nivel cervical, que irriga toda la cara. Entonces, ¿qué va a provocar a nivel de la cara? El simpático, que sale del plexo carotidio, vasoconstricción, midriasis, diaforesis y aumento de la
es el que siempre me olvida, de la abertura palpebral, porque inerva al músculo liso tarsal de la órbita. Entonces, a través de esas fibras es que produce el efecto contrario que produce las fibras que vienen del motor ocular común, que es la miosis. Entonces, ahí vienen las fibras que van a producir la midriasis, aparte de diaforesis, aumenta la abertura palpebral y aumenta diaforesis es sudoración, imagino que ya lo saben. Ok. ¿Qué es el síndrome de Horner-Valareso? No, ya le pregunté. Cali. No, a Cali también ya le pregunté, ya. Va a seguir bajando. Carrera. ¿Qué es el síndrome de Horner? O sea, básicamente el síndrome de Horner es una lesión que puede estar en el gángulo estrellado o en cualquiera de la vía simpática del cuello. O ocurre cuando hay alguna lesión o tumor a nivel cervical. Si hay una lesión, ocurre el síndrome de Horner. Entonces, ¿qué tiene el paciente con un síndrome de Horner? Un paciente con el síndrome de Horner puede tener una pupila miótica. Ajá. También puede existir anisocoria. Si es de un solo lado, obvio que hay anisocoria. Una está miótica y otra mediática. ¿Y qué más? Pero mire, está muy fácil. O sea, aquí dice, ¿cómo? La sudoración disminuye, creo. ¿Cómo que cree? O sea, creo que disminuye o puede llegar. Ya, disminuye. Ajá. Sé que está fácil. O sea, lo que tiene es que decir todo esto al revés. Usted dice, tiene una vasodilatación. Si tiene una vasodilatación, ¿cómo está la cara? Roja. Entonces tiene la cara roja, tiene miosis, disminución de la sudoración y la mirada, el párpado está caído o el globo ocular se ve hundido. Ya está, lo que tienes que poner al revés todo lo que hace el simpático. Ese es el síndrome de Horner, eso es todo. Los síntomas, los síndromes locos esos, lo único que tiene que saber usted es la parte de las estructuras, cuál es su funcionamiento, y si está lesionado, pues es todo lo contrario, pues no está funcionando. Entonces, bueno, esas son las fibras que suben. Hay otras fibras que también suben. Es que si lo no tengo anotado, se me olvida. Y hacen sinapsis en el segundo y tercer ganglio. Y estas fibras van a formar los nervios cardíacos. Entonces son las fibras simpáticas que inervan al corazón y a los pulmones. Esos son los pulmones. Parece una tiroides con un nódulo, pero son los pulmones. Entonces van a dar origen a los ramos cardíacos y a los pulmonares. Ahora sí, nos vamos. Ya estaba hecha la lámina. ¿Cuál es? Ya se le voy a preguntar. Guayamae. Y pues, eso ustedes ya se lo saben. ¿Cuál es la función del simpático o cuál es la función de estos nervios cardíacos y pulmonares? Producir a nivel, los cardíacos, vasoconstricción. Ole, solamente tiene que leer. Dice, aumenta la frecuencia. Los nervios cardíacos aumenta la frecuencia. O sea, recuerde que el simpático es huida o miedo. Entonces, si usted está haciendo ejercicio, ¿qué le pasa? Suda, se pone roja, está actuando el simpático. Aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza del corazón, ¿sí?
¿Qué pasa en los pulmones? Hay una broncodilatación porque usted le está exigiendo al cuerpo más oxígeno, entonces los bronquios se dilatan porque necesitan más oxígeno. Usted sáquelo por eso. Entonces, ¿qué hacen los nervios pulmonares? Pues broncodilatación y disminuye las secreciones. Si queremos que entre más aire a los pulmones, no necesitamos secreciones. En otro momento se limpian los pulmones. Ahorita lo que necesitamos es aire porque el organismo necesita correr, necesita huir, necesita oxígeno, necesita sangre. Entonces, el corazón empieza a latir más rápido, con más fuerza, los bronquios se dilatan y disminuyen las secreciones. El parasimpático puede hacer todo lo contrario porque estamos en meditación profunda, casi llegando al nirvana. Ok. Entonces, esas son las fibras del simpático. Las otras fibras que no hacen sinapsis en los ganglios van a formar los nervios esplácnicos, que son 3, mayor, menor y mínimo. Es muy fácil. El mayor lo forman fibras de T6 a T9, el mínimo T10 y T11 y el menor el T12. Esos nervios se originan en el nivel torácico, obviamente, pero ellos van a pasar el diafragma y son los encargados de darle la inervación simpática a través del plexo celíaco y al nivel del plexo mesentérico superior, hasta ahí, a todos los órganos pélvicos. ¿Ok? Entonces, se originan en el tórax, pero atraviesan el diafragma y realmente van a inervar a todos los órganos abdominales y pélvicos. Y ya, bueno, esta es la diferencia, esto es muy funcional, esto es lo que ustedes saben, solamente que tienen que hacer la relación, no tratar de aprendérselo de memoria, sino bueno, saber qué hace uno y qué hace otro, y bueno, este cuadro ustedes ya se lo deben saber mejor que yo. Las diferencias tanto anatómicas como funcionales, donde son las fibras cortas, las fibras largas, eso ustedes ya se lo saben. Y eso es todo. ¿Preguntas? Ya casi que una clase teórica, pero es que no sé qué darles, porque realmente disecciones de ganglios parasimpáticos es muy difícil. Los ganglios parasimpáticos y los nervios parasimpáticos son difíciles de encontrar en los vivos, más difíciles en los muertos. Entonces realmente no hay muchas disecciones, a menos que sean técnicas especiales donde uno pueda preservar el ganglio. Pero sí, las estructuras simpáticas son bastante cortas. Solamente, ¿qué vamos a ver? Pues la cadena parasimpática, y cuando disecamos cada órgano, aquí deben estar los ganglios. Pero no es algo así que se pueda ver mucho en la parte práctica. ¿Preguntas, señores y señoritas? ¿Qué hora es? Ay, me tengo que ir. Doctora, entonces, ¿qué era lo que se encontraba a nivel torácico hasta T12? Los núcleos simpáticos. Es que tengo la reunión para el examen. Es que el doctor Meiner se enfermó por los mala vibra de ustedes, entonces no se ha organizado lo del examen. Y la reunión empezaba a las 8. Déjeme ver si me puedo unir. ¿Por qué mala vibra? Somos con mente positiva aquí todo el curso. Con la mejor vibra posible. En el Webex tengo que instalar alguna función, alguna aplicación. Sí. Doctora, había una pregunta. ¿Y usted nos va a tomar el examen de práctica? O sea, ¿cómo usted lo vamos a dar? Porque solo nos da usted, pues, la práctica. Me estoy uniendo para saber eso. Oh. Pero creo que primero tengo que bajar la aplicación porque no tengo Webex. Bueno, mientras se baja la aplicación, ya tengo 8 minutos de retraso. No sé, porque hasta el día de ayer fue que me mandaron ¿cómo se llama? El horario de los exámenes, que eran a las 11 y tal. Y la reunión que teníamos desde el sábado se pospuso, fue porque el doctor Meiner se enfermó y pues nombró a otro doctor
para que organizara lo de la clase y nos vamos a reunir